y compartir pantalla. Ya, la identidad de hoy va a ser de vectorial aleatorio. Esto van a ser unos ejercicios como bien generales de lo que se ve, o la mayor complejidad es que se ve como un vectorial aleatorio. Y el primero dice así: considera un sistema formado por tres componentes, como se ilustra en la figura. Ya, entonces tenemos una componente, dos componentes paralelos, que es 2 y 3, y esas componentes 2 y 3 que están en paralelo están en serie con la componente número 1. Entonces, note que el sistema continúa funcionando siempre que funcione el primer componente y también el componente 2 o el 3. Sean x1, x2 y x3, los tiempos de vida útil de los componentes 1, 2 y 3 respectivamente, y supongo que la variable x sub y son independientes entre sí, y que cada una sigue una distribución exponencial con parámetro beta. Nos dicen en la A, o nos piden en la A, si sea I la duración del sistema, obtenga la función de distribución acumulada de I y la correspondiente función de decir. Ya, entonces vamos a denotar como x sub I los tiempos de vida útil, del componente I, donde I puede tomar los valores 1, 2 o 3. Y nos está diciendo para el enunciado, acá donde voy a destacar, es que cada una sigue una distribución exponencial con parámetro beta. Entonces, esto quiere decir que x sub i distribuye exponencial con parámetro beta. Entonces, ¿esto qué quiere decir en tiempo de función de distribución acumulada? La función de distribución acumulada es una exponencial con parámetro beta, f de x sub i en x, que recordando esto es equivalente a la probabilidad de x sub i mayor que x, perdón, menor que x, y esto va a ser igual a 1 menos e elevado menos x dividido beta. Esto es como una propiedad de la exponencial. Luego, además nos dicen que la función de distribución, perdón, que las funciones x sub i son independientes entre sí. Nos están pidiendo determinar la durabilidad del sistema cuando se tienen esto. Entonces, el sistema funciona si 1 y 2 funcionan al mismo tiempo, o si 1 y 3 funcionan al mismo tiempo, o los 3 están funcionando al mismo tiempo. Entonces, si la duración del sistema, nosotros sabemos que RDT, que la confiabilidad, que es como un término que se usa para este tipo de ejercicios que tenemos como circuito en serie o paralelo, se va a denotar como la probabilidad de I más I. Esto es igual, como esta es la probabilidad de I más I, esto es igual a 1 menos la probabilidad de I menos I. Y la probabilidad de I menos I es igual a la acumulada de I. Ya. Entonces, queremos saber qué pasa con el sistema. Entonces, la probabilidad de que algo dure más que un tiempo va a quedar demostrada como la probabilidad de que x dure más que de que x1, de que esta variable 1 dure más que un tiempo y que a la vez se cumpla que en el caso de 3 sea mayor que i, o que en el caso de 2 sea mayor que i. ¿Y esto cómo se escribe en términos de probabilidades? Esto se puede escribir como la probabilidad de que la durabilidad del sistema sea mayor o igual a i, va a ser igual a la probabilidad de que el componente 1 dure más que i, intersección que la probabilidad del componente 2 dure más que i, unión la probabilidad
de que el componente 3 dure más que i. Y esto nosotros lo podemos distribuir. Esto se distribuye como la probabilidad de que sub 1 mayor que i, intersección la probabilidad de x sub 2 mayor que i, esto en paréntesis, más la probabilidad de que el sistema dure, es el componente componente número 3 dure más que i, menos la probabilidad de que x2 dure mayor que i, intersección la probabilidad de que sub 3 mayor a i. Esto no es nada nuevo, son solamente propiedades de las probabilidades de conjunto y todas esas cosas. Y nosotros tenemos que, por independencia de las probabilidades, por independencia de los x sub i, se va a tener que esto va a ser igual a la probabilidad de x sub 1 mayor que i, intersección la probabilidad de x2 mayor que i, más la probabilidad de x sub 3 mayor que i, y le falta eso. Yo tengo que lo tengo. Más acá me pasé porque acá es la intersección, acá estamos multiplicando, y esto va a quedar como menos la probabilidad de x2 mayor que i por la probabilidad de x sub 3 mayor que i. Entonces acá lo que pasamos a hacer de intersección y unión de conjunto lo pasamos a multiplicación. Y esto va a ser igual, como lo habíamos definido anteriormente, la probabilidad de algo respecto a mayor que i es 1 menos la acumulada. Entonces esto puede quedar expresado como 1 menos la acumulada de x1 en i por 1 menos la acumulada de x2 en i más 1 menos la acumulada de x3 en i menos 1 menos la acumulada de x2 en i por 1 menos la acumulada de x3 en i. Y ahora nosotros solamente tenemos que reemplazar. Nosotros sabemos que para cada x sub i tenemos este valor. Tenemos este valor. Entonces 1 menos f de x sub i en x es igual a e elevado a menos x sobre b. Entonces, en este caso, como estamos hablando en i, nos va a quedar e elevado a menos i sobre beta por e elevado a menos i sobre beta más e elevado a menos i sobre beta menos e elevado a menos i sobre beta por e elevado a menos i sobre beta. ¿Y esto qué nos va a dar? Esto nos va a quedar con aplicando la multiplicación término-término y simplificando nos va a quedar como 2 elevado a menos 2 i sobre beta menos e elevado a menos 2 i sobre beta. Ya, y esto era para la probabilidad del sistema que sea mayor que i. Entonces, la acumulada de i va a quedar expresada como 1 menos la probabilidad del sistema mayor que i. Es decir, la acumulada va a ser 1 menos 2 elevado a menos 2i sobre beta
menos e elevado a menos 2i sobre b. Eso es lo que entiendo. Ahí acá es 3. El segundo término es 3. Ya, entonces ya nosotros tenemos nuestra función de instrucción acumulada, pero nos están pidiendo nuestra función de densidad. O sea, aparte de que nos estén pidiendo la acumulada, también nos están pidiendo nuestra función de densidad. Entonces, la relación que hay entre la función acumulada y la densidad está dada por la derivada. Entonces, la derivada de i respecto, o sea, de la acumulada respecto a i, hablado en i, es igual a nuestra función de densidad. Por lo tanto, nuestra función de densidad evaluada en i es igual a la derivada respecto a i de 1 menos 2 e elevado a menos 2i sobre beta menos e elevado a menos 3i sobre beta. Y esto equivale a 4 sobre beta por e elevado a menos 2i sobre beta menos 3 sobre beta por e elevado a menos 3i sobre beta. Entonces ahí ya tenemos la acumulada y la densidad, que es lo que nos piden en la parte A. Ahora en la parte B nos calcula el tiempo de vida esperado del sistema. Siempre que nos estén hablando de tiempo de vida esperado, promedio y esas cosas, lo que nosotros tenemos que sacar es la esperanza. Entonces voy a ir ahora a trabajar. Y esto va a quedar como en la B. Nos están pidiendo calcular la esperanza en T. Y recordemos que la esperanza es la integral de menos infinito a infinito de nuestra función T por F, nuestra función de densidad en T. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es, como estamos hablando de la exponencial se mueve entre 0 e infinito. Vamos a tener integral entre 0 e infinito. Dt por 2 beta cuadrado por e elevado a menos 2 beta t menos beta elevado al cubo por e elevado a menos 3 beta t. Y todo esto en dt, integrando sobre t. Y esta integral, calculando ya directamente, nos va a quedar equivalente a 2/3 de beta. Y eso es lo que había que hacer en el ejercicio número 1. Ahora, en el ejercicio número 2 dice: se supone que cada llanta frontal de un determinado tipo de vehículo tiene una presión de 26 C. La presión real en cada llanta se puede modelar a través de una variable aleatoria para la llanta derecha y para la llanta izquierda con función de densidad conjunta. Y se me olvidó anotar la función de densidad conjunta. La función de densidad conjunta es f de x, y kx cuadrado más y cuadrado si 20 es menor o igual que x menor o igual que 30, 20 menor o igual que y menor o igual que 30 y 0 en otro caso. Ya, lo primero que nos piden determinar es el valor de k. A mí ya hemos visto que en variable aleatoria en una variable aleatoria continua, si queríamos determinar el valor de k, teníamos que integrar sobre el dominio y esto nos tenía que dar igual a 1. Ya, esto es exactamente lo mismo, pero en vez de una integral vamos a tener una doble integral. Por lo tanto, vamos a tener 1 es igual a la integral en el dominio. Vamos a definir la primera integral como donde se mueve la y se mueve entre 20 y 30. La segunda integral donde se mueve la x igual se mueve entre 20 y 30 de nuestra función de densidad, k de x cuadrado más y cuadrado
en dx dy. Y ahora solamente tenemos que resolver el integral y despejar el k. Entonces esto va a ser igual. A 1 es igual. Voy a sacar el k hacia afuera. Integrando en la primera integral respecto a x, me va a quedar x cubo sobre 3 más y cuadrado de x. Y esto evaluando entre x es igual a 20 y 30. Y todo esto va a estar integrando después por y entre 20 y 30. Entonces me va a quedar que k por la integral entre 20 y 30 de 20 al cubo sobre 3 más y cuadrado. Acá se me... Primero voy a hablar en 30, voy a tener 30 al cubo sobre 3 dividido en 3 más 30 y cuadrado menos 20 al cubo sobre 3 menos 20 y cuadrado. Y esto integrando sobre y. Esto es igual. Bueno, y esta integral, desarrollando esto, va a ser igual a k sobre el integral de 20 entre 30 de 1900 sobre 3 más 10 y cuadrado. Luego, esta integral, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar 1900k por 1900 dividido en 3 por i más 10 tercios y cubo sobre 3 evaluando i entre 20 y 30. Y esto me va a quedar resolviendo esto, reemplazando, me va a quedar k por 380.000 dividido 3. Por lo tanto, el valor de k va a ser igual a 380.000 sobre 3. Y eso es lo que hay que hacer en la parte A. En la parte B nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ambas llantas tengan una presión de inflado menor a la supuesta? Ya, la presión de inflado que estamos suponiendo es de 26 sí, según el ejercicio. Entonces nos están preguntando que ambas llantas tengan una presión menor a esta. Y con esto solamente se necesita sacar la integral entre 20 y 26. Acá vamos a estar viendo que es para la llanta I. Y la integral entre 20 y 26 para la llanta X. Es decir, que se cumple para ambas. dk por x cuadrado más y cuadrado en dy en dx. Ya nosotros ya también vamos a hacer valor de k, así que lo vamos a sacar multiplicándose afuera como constante. Me va a quedar 3. Acá falta invertirlo. K igual a 3 sobre 380.000. 3 sobre 380.000 por la integral entre 20 y 26. 20 y 26 de x cuadrado más y cuadrado de x en dy. Ya, esto lo vamos a resolver igual como lo habíamos resolvido en la parte anterior. Son prácticamente las mismas integrales. Entonces, evaluando en estos puntos, los que nos va a quedar es igual a 3 sobre 380.000 3 sobre 380.000 20 por 20 al cubo 3 menos 20 26 dividido 3
menos 26 por 30 al cubo sobre 3 más 26 por 30 al cubo sobre 3 más 9000 por 30 menos 9000 por 26 más 26 al cubo por 30 dividido en 3 más 26 al cubo por 26 dividido en 3. Acá era negativo. Y en total, computando toda esta integral, nos va a quedar que la probabilidad de que ambas llantas tengan una presión inferior a 26 psi es igual a 0.33024, que es aproximadamente 30%. Ahora en la C. Los C nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia de la presión de aire entre las dos llantas sea lo sumo 2 psi? Esto quiere decir que la diferencia entre X menos Y tiene que ser menor que 2, menor o igual que 2. Ya, nosotros tenemos esta región y además nosotros tenemos las condiciones de que X se tiene que mover entre 20 y 30 y que Y también se tiene que mover entre 20 y 30. Si nosotros nos ponemos a dibujar esto en un plano cartesiano, donde esto es igual a X, esto es igual a Y, tenemos que esta curva 20 menor que X menor que 30, donde este es 20, este es 30, este es 20 y este es 30, vamos a tener que esa área corresponde a este cuadrado, pero además tiene que cumplirse de que la diferencia entre los dos es a lo sumo 2 psi. Por lo tanto, nosotros sabemos que la raíz de X menos Y menor o igual que 2 es equivalente a hacer la recta menos 2 menor que X menos Y menor que 2. Es decir, por una parte vamos a tener menos 2 menor que X menos Y, que esto es igual a Y menor que X más 2, que esto aproximadamente es por aquí. Voy a dejarla con otro color. Donde vamos a suponer que la recta morada es Y es igual a X más 2. Y por otra parte vamos a tener también la otra condición, que es X menos Y tiene que ser menor que 2. En este caso vamos a tener X menos 2 menor que Y. La recta X menos 2 igual a Y va a corresponder a algo de este estilo. Y es igual a X menos 2. Por lo tanto, el área de intersección va a ser toda esta área, que es una especie de rombo, por así decirlo. Entonces vamos a ver analíticamente en dónde intersectan la recta X más 2 en este cuadrado y la recta X menos Y en el cuadrado también.
Ya, la intersección en este lado, ustedes la calculan, va a quedar en i igual 22, en x es igual a 22, y por este lado, en x es igual a 28, y en y igual a 28. Esa va a ser la intersección si les calcula. Entonces nosotros vamos a poder dividir esto en tres áreas. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a tener el área 1, el área 2 y el área 3. Entonces, esta va a ser el área 1, esta es el área 2 y esta es el área 3. Donde el área 1 va a estar definida por la recta superior arriba de x más 2. Inferiormente va a estar cotada por la recta x es igual a 20. Y en este caso, bueno, lo podemos definir como al revés, como y se va a mover entre x más 2 y x es igual a 20, cuando x se mueve entre 20 y 22. Esto es algo como que se hace en mate 2, creo. Como estudiar esta área, o mate 4, cuando ven integral. Ya, entonces, el área 2, vamos a tener la recta de arriba y la recta de abajo. Entonces, en este caso, y se va a mover entre x más 2 y entre y x menos 2. Cuando x pertenece entre 22 y 28. Y el área 3, por la parte superior está la recta y de x. En la parte superior va a estar la recta x es igual a 30, y por abajo va a estar acotada por x menos 3. Cuando x pertenece entre 28 y 30. Por lo tanto, nos están pidiendo calcular la probabilidad de que la presión de aire entre las dos llantas se la suma 2 sigma. Entonces tenemos que calcular la sumatoria de esas tres áreas. Pero en nuestra función de densidad, ahora nuestra función de densidad. Entonces, la probabilidad de que x menos y sea menor o igual que 2 va a ser igual a nuestra constante k, que era 3 sobre 380.000. Ahora paréntesis. La primera integral correspondiente al área 1. X se mueve entre 20 y 22. Y se mueve entre 20 y x más 2. Y nuestra función x cuadrado más y cuadrado en dy en dx. Luego nuestra área 2. X se mueve entre 22 y 28. Y luego vamos a tener la integral entre x menos 2 y x más 2. Ya vamos a tener evaluar nuestra función en sí, que es cuadrado más y cuadrado en dy en dx. Luego nuestra última área va a ser la doble integral entre 28 y 30, cuando x se mueve, perdón, cuando y se mueve entre 30 y x menos 2, de x cuadrado más y cuadrado de y en dx. Ya luego llegar y calcular la integral, y esto es 0.3593. Entonces, hay una probabilidad del 36% aproximadamente que la diferencia de presión de aire entre las dos llantas sea a lo más 2 sigma. Ahora la D. Nos pide determinar la distribución marginal de la presión de inflado
solo en la llanta derecha. Recordemos que la llanta derecha es la X, entonces tenemos que calcular esa distribución marginal. Entonces vamos a tener la distribución marginal. F de x en x va a ser igual a la integral de donde se mueve la y por nuestra función de densidad integrando respecto a y. De esta forma vamos a tener una función que solamente va a depender de x. Entonces de esta forma vamos a tener 3 sobre 380.000 de x cuadrado y más y cubo sobre 3 evaluado entre igual a 20 y 30. Y esta va a dar 3 sobre 380.000 de 10x cuadrado más 19.000 dividido en 3. Ya, ahora, bueno, si nosotros quisiéramos sacar la densidad marginal de la llanta izquierda, sería exactamente como el análogo, nos va a dar exactamente como el mismo valor, pero evaluado en y. ¿A qué me quiero referir esto? Que la densidad marginal respecto a y va a ser igual a 3 sobre 380.000, 10 y cuadrado más 19.000 dividido en 3. Pueden llegar y verificar. Ahora, por último, en la E nos preguntan si X y Y son variables independientes. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Para que dos variables sean independientes, cuando estamos hablando de vectores aleatorios, independientes, las distribuciones marginales tiene que ser igual a la conjunta. Por lo tanto, tenemos que la conjunta era igual a 3 sobre 380.000 de x cuadrado más y cuadrado. Tenemos que la marginal de x era igual a 3 sobre 380.000. Y esto para todo x, y que pertenece al dominio de x, y. Y esto era por 10 x cuadrado más 19.000 dividido 3. Y nuestra marginal en y, como lo habíamos escrito arriba, que es lo mismo, pero en vez de x cuadrado vamos a tener y cuadrado. Ahora, verificamos. La multiplicación de nuestras variables, de nuestras distribuciones marginales, es igual a 9 sobre 380.000 al cuadrado por 10x cuadrado más 19.000 dividido 3 por 10 y cuadrado más 19.000 dividido en 3. Y esto es totalmente distinto a 3 dividido 380.000 por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, acá, ¿qué nos tiene que quedar claro? Que esta relación, si es que usted tiene una igualdad, se tiene que cumplir para todo x, y. Si hay alguna x, y, si hay alguna x, y que no se cumple esta igualdad, entonces ya las funciones no son variables, o sea, ya las variables no son aleatoriamente independientes. Ahora, ¿qué error se comete mucho en este tipo de ejercicio? Es sacar la covarianza. Sacan la covarianza, les da 0 y concluyen que es igual a 0. Es para que cada que la covarianza es igual a 0, como que concluyen que es independiente. Ya, eso no lo pueden hacer. Usted tiene que tener claro que si dos variables independientes, la covarianza va a ser igual a 0.
pero al revés no funciona igual. Si la covarianza es igual a 0, no significa que las variables laterales son independientes. Si la variable lateral son independientes, significa que la covarianza es igual a 0. Entonces, la única forma de mostrar si en un ejercicio le sale algo por este estilo, de que dos variables laterales son independientes, es sacando las marginales, multiplicándolas y viendo si es igual a la distribución conjunta en todo el dominio. Ahora por último, dice sea x1 y x2, dos variables aleatorias independientes con distribución normal estándar. x1 distribuye normal estándar, x2 distribuye normal estándar. Y tenemos los vectores. y1 igual a 2x1 más x2, y y2 es igual a x1 menos x2. Nos pide encontrar la esperanza de y, la esperanza de y cuadrado y la covarianza entre y entonces vamos a calcular primero la esperanza de y cuadrado. Perdón, la esperanza de y. Tenemos que la esperanza de y sub 1, el primer paso es llegar a reemplazar en nuestra variable. Nosotros sabemos que y sub 1 es igual a 2x1 más x2. Entonces llegamos, reemplazamos 2x sub 1 más x sub 2. Y lo que solo tenemos que notar es que la esperanza es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que la esperanza de x más b es igual a por la esperanza de x más b. Por lo tanto, acá lo que nos va a quedar es igual a 2 veces la esperanza de x sub 1 más la esperanza de x sub 2. Pero x sub 1 y x sub 2 describían normal estándar. Entonces la media de esta es 0. Por lo tanto, la esperanza de x sub 1 y la esperanza de x sub 2 es igual a 0. Entonces esto es 0 y esto es 0. Ahora, la esperanza de y sub 2. La esperanza de y sub 2 es igual a la esperanza, llegamos, reemplazamos por lo que vale y sub 2, que es igual a x sub 1 menos x sub 2, sub 1 menos x sub 2, y esto va a quedar igual a la esperanza de x sub 1 menos la esperanza de x sub 2, y otra vez tenemos que cada uno de estos términos vale 0, entonces la esperanza de y sub 1 es igual a 0, y la esperanza de y sub 2 es igual a 0. Y ahora lo que nos falta calcular es la covarianza. La covarianza de vector y sub 1 y sub 2 se representa como la esperanza de la multiplicación menos la esperanza de las multiplicaciones por separado. Es decir, la esperanza de y sub 1 por y sub 2 menos la esperanza de y sub 1 por la esperanza de y sub 2. Ya, nosotros sabemos que esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Y ahora tenemos solamente que calcular la primera esperanza. Ahora vamos a llegar a reemplazar por los valores. Y tenemos que y sub 1 era 2x sub 1 más x sub 2. Y sub 2 es igual a x sub 1 menos x sub 2. Y distribuimos. Esto va a quedar la esperanza de 2x sub 1 al cuadrado más x sub 1 x sub 2. Menos 2x sub 1 x sub 2 menos x sub 2 al cuadrado. Y esto es igual a la esperanza de 2x sub 1 al cuadrado menos x sub 1 x sub 2 menos x sub 2 al cuadrado. ¿Y ahora qué podemos notar de esto? Nosotros sabemos que la varianza de un término es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces, en este caso, para la varianza de x sub 1, como esta distribuye normal estándar, nosotros sabemos que la varianza es 1. Y esto lo podemos igualar a la esperanza de x cuadrado, de x sub 1, o bueno, x al cuadrado, porque para los dos vale lo mismo,
menos la esperanza de x al cuadrado, donde esto se anula para x sub 1 y x sub 2, porque la media es 0. Por lo tanto, 1 va a ser igual a la esperanza de x sub i al cuadrado con i igual a 1, 2. Esto lo voy a poner hacia un ladito para seguir reemplazando en la ecuación. Entonces, vamos a ocupar la linealidad de la esperanza. Va a quedar 2 por la esperanza de x sub 1 al cuadrado menos la esperanza de x sub 1 x sub 2 menos la esperanza de x sub 2 al cuadrado. El término del medio se anula y nos va a quedar 2 por 1, como que esto se va a 1 y esto se va a 1, se va a quedar 2 menos 1. Y por lo tanto la covarianza entre y sub 1 y sub 2 va a ser igual a 1. Ahora, ya tenemos la parte A. En la parte B nos piden calcular la probabilidad de que y sub 1 menos y sub 2 sea mayor que 1. Ya, ahora tenemos que ver en B ¿qué es el vector y sub 2 menos y sub 1? Llegamos, reemplazamos por los valores, sabemos que y sub 2 es igual a 2 y sub 1 más x sub 2 y le restamos menos x sub 1 más x sub 2. Y eso es igual a x sub 1 más 2x sub 2. Ya, ahora vamos a calcular la esperanza y la varianza de este proceso. Nosotros sabemos que la esperanza de y sub 2 menos y sub 1 va a ser igual a la esperanza de x sub 1 más 2x sub 2, que igual a la esperanza por linealidad de x sub 1 más 2 por la esperanza de x sub 2. Esto se va a hacer y me queda que esto igual a 0. Ahora, en cuanto a la varianza, tenemos que la varianza de y sub 2 menos y sub 1 va a ser igual a la esperanza de y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. ¿Por qué no pongo el menos la esperanza de y sub 2 menos y sub 1 todo al cuadrado? Porque nosotros ya sabemos que eso es 0, entonces no ahorro término. Bueno, igual lo voy a escribir, pero es algo que después se pueden como ahorrar pasito. Esto va a ser la esperanza de y sub 2 menos y sub 1 todo esto al cuadrado. Y esto es 0, por lo que vimos calcular la parte anterior. Ya, nosotros tenemos que y sub 2 y sub 2 menos y sub 1 va a ser igual a x sub 1 más 2x sub 2 al cuadrado. Desarrollando me va a quedar la esperanza de x sub 1 al cuadrado más 4x sub 1 x sub 2 más 4x sub 2 al cuadrado. De la parte A habíamos tenido que la esperanza de x sub 1 al cuadrado y la esperanza de x sub 2 al cuadrado igual a 1. Y que término de medio se anula. Entonces nos va a quedar la esperanza de x sub 1 al cuadrado más 4 veces la esperanza de x sub 1 x sub 2 más 4 veces la esperanza de x sub 1 x sub 2. Perdón, x sub 2 cuadrado. Ya, esto se anula, esto es 1 y esto es 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 más 4 y esto es 5. Por lo tanto, definiendo ¿qué color podría poner? W es igual a I sub 1 menos I sub 2. W va a distribuir normal con media 0 y varianza igual a 5. Ya, por lo tanto, la probabilidad que les están pidiendo de que I sub 1 menos I sub 2 sea mayor o igual que 1
va a equivaler a la probabilidad de que W sea mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar la media y vamos a dividir la versión estándar para transformar esto a una normal estándar. Vamos a restar la media en ambos lados, que es 0, y vamos a dividir por la versión estándar, que es 5, y nos va a quedar mayor o igual que 1 dividido raíz de 5. Donde W menos mu dividido sigma, esto igual a z, distribuye normal 0. Ahora puedo reemplazar en z, y voy a tener que la probabilidad de z mayor o igual que 1. El flujo de campo magnético. Sí. Y esto, si usted lo sacan en los valores de la tabla, le va a quedar 0.32736. Ahora, por último, tenemos que sacar la C, donde dice ya la función de densidad conjunta del vector I sub 2, I sub 2. O sea, I sub 1, I sub 2. Ya. Como tenemos dos vectores que son normales, la conjunta va a ser una normal bivariada. En este caso solo es bivariada porque solamente tenemos dos vectores. Entonces, si definimos el vector, si es igual a I sub 1, I sub 2, vamos a tener, podemos escribir nuestra relación entre y x de forma matricial. ¿De qué forma? Podemos escribir como y es igual a dos, 1, 1 menos 1, donde la primera fila corresponde a I sub 1 y la segunda fila corresponde a I sub 2, por nuestro vector x, donde nuestro vector x es igual al vector x sub 1, x sub 2, y nuestro vector y es nuestro vector que ya habíamos definido anteriormente. Entonces, tenemos esa relación. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro vector de media? Nuestro vector de media va a ser igual a la esperanza de I sub 1 a la esperanza de I sub y la esperanza de I sub 2. Respuesta. Y nosotros sabemos que esto es 0 en ambos casos, entonces nuestro vector de media va a ser igual a 0. Y nuestra matriz sigma va a ser igual a nuestra varianza del proceso 1, que es 5, 1 en la diagonal, y nuestra varianza del proceso 2, de I sub 2, que es 2. Por lo tanto, se concluye que I distribuye normal bivariada con matriz sigma y matriz de covarianzas, o sea, perdón, con vector de medidas mu y matriz de covarianza sigma, dados por la relación que ya habíamos. Y eso es lo que había que hacer. Te creo